tardes a todos, a todas. Bueno, pues otro jueves más con estas realidades y retos del sector alimentario dentro del curso que estamos haciendo en la Universidad de Almería, que conducirá al máster de Derecho y Cualidades Alimentarias. Bueno, la charla de hoy, coincidiendo que a lo largo de estas últimas semanas, se está viendo temas de competencia en el curso, pues hemos invitado al director gerente de la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero. Bueno, se llama Iñaki Benito. Iñaki Benito es ingeniero agrónomo. Aparte de ser, pues, por supuesto, como director gerente que es en la fundación, pues experto en aceite de oliva, en ese sector tan importante en España, pues aparte es un gran conocedor de las cooperativas también y, bueno, y gran amigo de la casa, por supuesto, y nos va a dar una charla, creo que muy interesante, porque ya digo, el sector del aceite ya sabéis que es muy importante, pero hay una parte que a lo mejor no se conoce tanto, que es la que él conoce muy bien, que es el tema del almacenamiento privado y que nos va a ilustrar. Entonces, bueno, pues yo no voy a entretenerme más, simplemente recordaros como siempre que a través del chat y preguntas, pues podéis a lo largo de la charla de Iñaki hacer las preguntas que queráis y cuando termine su presentación, si hay alguna pregunta, pues yo se la formulo y él amablemente la contesta. Pues nada, Iñaki, oye, te dejo ya, por favor, ponte. Hola. Y te dejo ya a ti todo, ¿vale? Muy Muchas bien, gracias. perfecto, gracias Tomás. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues cómo no, pues dar las gracias a Cooperativas Agroalimentarias de España, que bueno, pues ha sido la organización con la que he compartido pues algunos de los años más importantes de mi carrera profesional y hasta hace bien poco pues he formado parte de esa casa. Así que muchísimas gracias por invitarme y especialmente a Tomás, por supuesto, por hacerme, pues eso, darme la oportunidad de participar en esta nueva clase. Así que, por supuesto, también gracias a todos los que estáis asistiendo. Y como decía Tomás, bueno, pues yo voy a dar unas pinceladas, ¿no? de un poco cómo se estructura el sector del aceite de oliva y cómo bueno, pues se han desarrollado en las últimas décadas, digamos, diferentes mecanismos de gestión del mercado, de regulación del mercado y, bueno, cómo compatibilizan esas herramientas con lo que es el derecho de la competencia, ¿de acuerdo? Si os parece, voy a compartir presentación. Vamos a ello. Bien, Tomás, por favor, confírmame que estoy compartiendo la presentación. Estás compartiendo, se ve perfectamente. Muy bien. Pues bien, en primer lugar, quería mostraros un poco el índice que voy a seguir, ¿de acuerdo? No quiero ocupar mucho tiempo en este primer punto de quiénes somos, pero sí que quiero contextualizar un poco, pues eso, qué es la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero, quién está detrás de ella y qué actuaciones realiza. Segundo, pasaremos a realizar un pequeño diagnóstico de lo que es el sector oleícola. Tercero, ya entraremos de lleno en lo que son las medidas de regulación de mercado y, como os digo, su compatibilidad con el derecho de la competencia. Como cuarto punto, quiero destacar pues, bueno, el papel de la Fundación en esa regulación del mercado y, bueno, pues ya en una parte un poco más lúdica, por así decirlo, pues dedicaré 5 o 10 minutos al final de mi presentación para contaros pues, algunas de las actividades adicionales que desarrollamos dentro de nuestra fundación. Bien, ¿quiénes somos? Bueno, pues la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero es una entidad privada, como os digo ahí, sin ánimo de lucro, que se dedica a realizar pues, todas aquellas iniciativas, poner en marcha todos aquellos proyectos que en definitiva beneficien al conjunto del sector olivarero. Aunque es una fundación relativamente joven, porque se constituyó en el año 2003, bueno, pues la historia se remonta a casi 100 años atrás, que es cuando nace pues, los orígenes de esta hoy fundación, pero anteriormente pues bajo otras fórmulas jurídicas que desarrollaba su actividad, ¿de acuerdo? Bien, es un foro único, siempre lo decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque está representado, están incorporados dentro de la fundación, dentro de nuestro patronato, que es el órgano decisorio, pues una serie de representantes de cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria. O sea, tenemos representantes de lo que son el sector productor, tenemos representantes también de la industria transformadora, de lo que es las almazaras, cooperativas e industriales. Tenemos representantes también, como no, pues de la industria envasadora y exportadora, ¿de acuerdo? Y ¿por qué somos un foro único? Pues quizás porque además de representar a todo el sector o además de que esté todo el sector en nuestra fundación,
pues también tenemos a ciertas administraciones públicas, a las administraciones públicas más ligadas con el sector. Bueno, como os podéis imaginar, pues está presente el Ministerio de Agricultura, está presente también el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Trabajo y dos comunidades autónomas, la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Por qué estas dos? Bueno, pues yo creo que por razones obvias, ¿no? Porque son las dos comunidades autónomas pues con mayor vínculo, ¿no?, con el sector olivarero. Bien, aquí bueno, pues pretendía pues, mostraros a grandes rasgos cuáles son nuestras principales actividades, que como os digo, bueno, pues posteriormente incidiré en ellas, pero que simplemente ahora querría describirlas, ¿no? Nuestra principal actividad es el almacenamiento. Tenemos una red de almacenes muy potente, distribuida en toda nuestra geografía. Estamos hablando de que nosotros lo que hacemos es brindar a los operadores del sector pues ese servicio de alquiler de depósitos, ¿vale? De ahí provienen bueno, pues cerca del 90-95% de nuestros ingresos y en los años en los que obtenemos beneficios, una vez hemos cubierto los gastos, pues esos beneficios los reinvertimos en lo que son nuestros fines fundacionales. ¿Y cuáles son? Pues todo lo que tiene que ver con divulgar las características y las propiedades del producto, todo lo que tiene que ver con el apoyo a la investigación, al desarrollo, a la innovación. Participamos también dando soporte a acciones formativas, elaboramos también diferentes publicaciones. Bueno, en definitiva, lo que os comentaba antes, ¿no? Todos aquellos proyectos que sean pues de utilidad y sean bueno, pues en beneficio del sector olivarero y oleícola. Paso ya al segundo punto, aunque como os digo, retomaré el primero después cuando venga el caso, ¿no? Quería hacer un pequeño diagnóstico del sector oleícola, porque es muy probable que bueno, pues muchos de vosotros conozcáis, ¿no?, la importancia de este sector en España, pero no tenéis una perspectiva tan global, ¿no?, para ver un poco pues, qué representamos a nivel mundial y bueno, pues en definitiva bueno, pues, algunas cifras de nuestro liderazgo, ¿no?, de nuestro liderazgo que os voy a plasmar ahora, ¿no? Aquí veis una gráfica donde se muestra un poco cuál es la producción media de aceite de oliva del mundo y de los principales países productores. Bueno, estoy seguro que más de uno de vosotros estaría pensando que Italia es posiblemente, junto con España, uno de los países líderes en producción de aceite de oliva. Bueno, pues eso ha quedado casi que obsoleto, ¿no? Eso era una realidad hace 40 años, pero ahora es una realidad bien distinta. Como veis, aquí en España estamos hablando de que anualmente viene a producir en torno a 1.400.000 toneladas de aceite de oliva y bueno, pues la diferencia con respecto a otros países productores como puede ser Italia o Grecia, Túnez o Portugal, pues es realmente significativa, ¿no? Representamos prácticamente el 50 al 45% de la producción mundial. Luego somos, bueno, pues como os digo, claros líderes. En cuanto a la comercialización, bueno, pues la verdad que vemos que es imparable, ¿no? Tiene una tendencia pues, claramente creciente. Aquí incluso no están incorporados los datos de las dos últimas campañas, pero podríamos tirar esta curva, digamos, en esta misma dirección, ¿no?, en dirección ascendente. Estamos hablando de que en torno a 1.600.000 toneladas se comercializan destinadas pues, tanto a mercado interior como a exportación desde España. El 65% de esta cifra de comercialización se destina bueno, pues a los mercados internacionales, ¿no? ¿Cuál es nuestro principal mercado? Precisamente Italia. Italia es el principal importador de aceite de oliva y lo que pasa que bueno, pues luego tiene mucha presencia en otros mercados gracias a, bueno, pues, a su envasado, ¿no?, al producto que envasa bajo marca italiana, ¿no? Por otro lado, en mercados extracomunitarios, pues tenemos a Estados Unidos como bueno, pues uno de los más importantes, desde luego, y luego bueno, pues tendremos países también como Brasil, como Japón y como China que no dejan de crecer, ¿vale? Aún así, y esto también es un dato curioso para los que no estáis muy familiarizados con este sector, pues la verdad que la demanda tiene un margen de crecimiento pues muy grande, ¿no? Estamos hablando de que en torno al 2-3% de todos los aceites vegetales que se consumen en el mundo sería el correspondiente a aceite de oliva. O sea, estamos al mismo nivel que el aceite de algodón, de la semilla de algodón, que el aceite de cacahuete, que el aceite de coco, y muy por debajo que el aceite de girasol, que el aceite de colza, el de soja
o el de palma, que bueno, pues como podréis imaginar, pues tiene el liderazgo, ¿no?, a nivel mundial. Por tanto, existe, como digo, pues un amplio margen de crecimiento para que sigamos conquistando mercados y para que sigamos convenciendo a los consumidores internacionales de que, bueno, pues la mejor grasa vegetal, sin duda alguna, y evidencias científicas hay múltiples que lo corroboran, pues es el aceite de oliva. Bien, ¿y cómo es el sector aquí en España? ¿Cómo lo podemos caracterizar? Bueno, tenemos una atomización muy importante y hablamos quizás ya de lo que es el eslabón transformador industrial, ¿no? Estamos hablando de que tenemos repartidas en toda nuestra geografía en torno a 1.800 almazaras, que son las fábricas de aceite de oliva. Están fundamentalmente ubicadas en Andalucía, que como sabéis es la principal región productora. Ahí tenemos cerca de un 40-50% de las almazaras de nuestro país. Y bueno, pues luego en lo que es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tenemos ahí una buena representación también de almazaras, y en la costa, bueno, pues mediterránea, ¿no? Tenemos también un número importante, aunque son de menor tamaño. La producción fundamentalmente viene de Andalucía, de Castilla-La Mancha y Extremadura. Estas son las tres regiones principales productoras de nuestro país. Y en cuanto a las envasadoras, pues tenemos a un número muy parejo. Tenemos en torno a 1.800 envasadoras, pueden variar dependiendo el año, pero en definitiva lo que vemos es que bueno, pues existe una atomización importante. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente, como en todos los sectores, ¿no? Necesitamos disponer, y en ese sentido también se han hecho avances muy importantes en los últimos años, pero todavía hay margen de mejora, pues disponer de empresas sólidas, ¿no?, que sean competitivas y que puedan pues tener capacidad de internacionalización, ¿no? Desde luego que eso es lo que hace más líder a un sector. Bien, eso un poco por tener una idea muy genérica, ¿no?, de cómo está estructurado el sector del aceite de oliva, pues, a nivel mundial y fundamentalmente en España, ¿no? Pasando al tercer punto y entrando un poco de lleno en lo que son las medidas de regulación de mercado y su compatibilidad con el derecho de la competencia, yo en primer lugar lo que os quería contar es que bueno, el cultivo del olivar tiene una característica que le diferencia de otros muchos, y es algo que denominamos como becería. ¿La becería qué es? La becería es, digamos que cuando el olivo tiene un rendimiento, cuando se obtiene una cosecha importante un año, posteriormente al año siguiente, pues ese árbol, digamos que se desgasta, se agota, se estresa, y generalmente, bueno, pues vemos un descenso importante en la producción. Y eso genera una alternancia entre las producciones, entre diferentes campañas, ¿no? Una buena, una mala, una buena, una mala. Es verdad que las diferencias se van acortando entre campañas, pero también por otro lado vemos cómo el cambio climático agudiza en algunos casos, cuando tenemos periodos de sequía prolongados o unas temperaturas anómalamente altas y demás, pues agudiza esas variaciones, como os digo, de producción entre campañas. Y en esta gráfica pues lo podéis ver muy claramente, ¿no? Recoge una serie histórica de en torno a 30 años y veis cómo en los últimos, vamos a decir, 7, 8 años, las variaciones han sido pues muy, muy importantes. Fijaros que en la campaña 2012-2013 estábamos hablando de unas producciones bajísimas, en torno a las 620.000 toneladas, bajísimas para ser España, que como os digo, bueno, pues es una cifra absolutamente inalcanzable para otros países, ¿no? Pero estábamos hablando de 620.000 toneladas y fijaros que nos disparábamos a la siguiente campaña al 1.780.000 toneladas, ¿no? Y después retrocedíamos de nuevo y bajábamos un 53% en la campaña 2014-2015 hasta las 840.000-845.000 toneladas. Y volvíamos a subir un 67% hasta superar el 1.400.000 toneladas. Después tuvimos, bueno, pues unos años de una pluviometría bastante buena que amortiguó, como os decía, esa diferencia, ¿no?, esos picos, esos dientes de sierra, pero volvíamos nuevamente en la 18-19, que ahí empieza una crisis de mercado muy importante, de la que os voy a hablar a continuación, a alcanzar pues 1.790.000 toneladas para posteriormente descender al 1.125.000. Los datos de la última campaña no están recogidos aquí, estaríamos hablando en torno al 1.500.000 y estaríamos en una cifra medio alta, ¿de acuerdo? Pero como veis, las oscilaciones son realmente importantes. ¿Y eso qué es lo que genera?
Bueno, pues como podéis imaginar, esos cambios en la oferta, ¿no? En las disponibilidades de producto, lo que hace es bueno, pues, generar una volatilidad de precios pues, muy importante, ¿no? Fijaros que esta serie que recoge los últimos 20 años es una serie mensual, pues veis que, bueno, pues esas alternancias productivas, como os pongo en el texto, pues lo que generan son desequilibrios entre oferta y demanda importantes y a su vez pues esas variaciones en los precios en origen. Esta es una gráfica que recoge los precios en origen, pues realmente llamativa, ¿no? Fijaros que aquí en el año 2005 estábamos hablando de que el Virgen Extra, la categoría Virgen Extra, estaba cotizando a prácticamente 4.200 euros la tonelada, y bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, pues 4 años más tarde con una cotización pues de en torno a 1.600 euros por tonelada. Igualmente vuelve a subir en el año 14-15, volvemos a tener niveles de precios por encima de los 4 euros kilo, 4.000 euros tonelada. Y bueno, pues estos altibajos se van sucediendo. Aquí tuvimos un periodo muy convulso, porque bueno, pues esa gran producción que veíamos aquí, esta gran producción de 1.781.000 toneladas, perdón, esta otra, 1.790.000 toneladas en la campaña 2018-2019, lo que hizo es, bueno, pues un desplome, ¿no? A medida que se va viendo que la campaña ya viene, digamos, bueno, pues viene bien, ¿no? Las previsiones son altas, hay un temor, ¿no? Hay un temor a que las disponibilidades y a que la oferta de producto, pues bueno, pues sea inasumible, ¿no? Por el mercado y por tanto, bueno, pues hay una caída de los precios. Y esa caída se consuma, ¿no? Cuando esa producción se va consolidando y además si el resto de países productores da la casualidad de que también han tenido una buena campaña, pues es que el consumo es el que es y no crece al mismo ritmo que lo que es la oferta, ¿no? Por tanto, bueno, pues se precipita esa caída de precios. Y aquí ocurrió también un hecho muy importante y que seguramente habréis oído hablar hace unos meses, y es la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a nuestro aceite de oliva que iba con destino a Estados Unidos envasado, ¿no? Como os he dicho antes, Estados Unidos era nuestro principal mercado extracomunitario. Claro, si te ponen un arancel del 25% de hoy para mañana, se frenan las exportaciones y no hay otros mercados que puedan absorber todo el producto que enviabas a Estados Unidos. Por lo tanto, digamos, más ofertas sin poderse digerir y por tanto mayor caída de precios. Y bueno, en esta época vamos a ir viendo lo que pasó dentro de cooperativas agroalimentarias, pues bueno, se estuvo trabajando muchísimo, ¿no? En poner en marcha pues diferentes herramientas de gestión del mercado y oye, se consiguieron bastantes cosas. Ahora mismo, indicaros que estamos en un nivel de precios nada parecido, se recuperó porque vino una campaña pues baja, 1.125.000, y entonces eso propició a la recuperación. Y bueno, pues también luego pues el conflicto de Ucrania-Rusia, pues bueno, ya sabéis lo que ha pasado, un desabastecimiento de aceite girasol, eso hizo pues que el consumidor pues, y la industria se fuera o se esté yendo hacia otro tipo de grasas sustitutivas, y en general el mercado de los aceites vegetales está pues disparado, podemos decir, ¿no? Y estamos en niveles, no en el aceite de oliva especialmente, porque los hemos tenido más altos, pero en otro tipo de semillas, pues desde luego absolutamente inusuales. Bien, ¿por qué es necesario contar con mecanismos de regulación de mercado? Bueno, pues básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque la rentabilidad del sector productor, pues claro, cuando alcanza estos niveles, pues está realmente comprometida, ¿no? O sea, estamos hablando de que los costes de producción, o sea, lo que le cuesta a un agricultor producir 1 kilo de aceite de oliva, pueden estar rondando los 2,5 euros, depende del tipo de explotación. Las hay que son más modernas y más eficientes, las hay que son más tradicionales y menos eficientes, pero en cualquier caso, pues hay situaciones en las que el mercado impide, ¿no?, que reciba ese agricultor una rentabilidad suficiente como para cubrir esos costes y, por tanto, pues garantizar la viabilidad de su negocio, ¿no? Por eso os digo que bueno, pues, es necesario contar con medidas de regulación de mercado para que eso no ocurra, para que haya bueno, pues una cierta estabilidad, y por otro lado, para fidelizar el consumo, porque claro, esta es la gráfica de los precios en origen, pero hay una correlación realmente pues, vamos, muy estrecha, ¿no?, entre lo que son los precios en origen y los precios al consumo. O sea, lo que pasa es que se da con un poquito más de retraso, ¿no? Si aquí está el pico en los precios en origen, en los precios en el consumo los veríamos aquí, ¿no?, el impacto, digamos.
Con lo cual, bueno, pues, ¿cómo se le explica a un consumidor que hoy tiene el aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, por poner una categoría en el lineal, a 5 o 6 euros el litro, 4,5, 6, tenemos ahí un poco un abanico de marcas, y en otro año puede tenerlo entre 2,80 y 3,5? Pues es complicado, ¿no? Entonces, tenemos el riesgo de perder esa fidelización del consumidor, de que se vaya hacia otras grasas más económicas, y por tanto, pues, doble motivo por el cual deberíamos de contar con mecanismos de regulación de mercado. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos el clásico, el de toda la vida, ¿no? Casi de toda la vida, vamos, no es de toda la vida. Es el almacenamiento privado. ¿En qué consiste el almacenamiento privado? Bueno, dentro de lo que es el reglamento 1308/2013, que es bueno, el que regula, ¿no?, la creación de la Organización Común de los Mercados de los Productos Agrarios, pues tenemos unas medidas, ¿no?, unas medidas que lo que buscan es precisamente compensar, ¿no?, compensar esas situaciones un poco de desequilibrio del mercado para que bueno, pues garanticemos, como os decía, esa rentabilidad del sector productor, ¿no? O sea, estamos hablando de que en situaciones, pues, de bajos precios en origen, pues oye, se puede activar este mecanismo. ¿Y en qué consiste? Bueno, el artículo 7 de este reglamento lo que establece son unos umbrales de referencia a partir de los cuales la comisión puede estudiar si activa o no este mecanismo. Es decir, perdón, si el virgen extra llega a un nivel de precios inferior a 1,779 euros tonelada, o si el virgen llega a 1,710 euros tonelada, o el lampante llega, el lampante es la categoría de inferior calidad, a 1,524 euros tonelada, entonces, bueno, pues puede plantearse la Comisión Europea el poner en marcha esta medida. ¿En qué situaciones la hemos tenido? Bueno, pues en unas cuantas, ¿no? Como veis aquí, los niveles de precios han bajado de esos niveles, de esos umbrales, ¿no?, en unas cuantas ocasiones, y algunas veces de forma continuada, porque no ha sido un mecanismo del todo eficaz, ¿no? Que eso también es verdad que, bueno, pues es un mecanismo interesante, pero que no siempre es garantía de éxito, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, el artículo 17 lo que dice es que el aceite de oliva, obviamente, pues es un producto en el cual se puede bueno, poner en marcha este mecanismo. Como os decía, la Comisión Europea estudia, oye, se está dando esta situación anómala, ¿no?, de precios en este país o en toda la Unión Europea y demás, vamos a poner en marcha las ayudas al almacenamiento privado, de tal forma que lo que dice es a los operadores, a las empresas, es decir, oye, hacedme una oferta de X toneladas que queráis tener almacenadas, y no sacarla al mercado, y os pagamos tantos euros al día por tonelada, y así compensáis ese, digamos, coste de oportunidad, de no vender, ¿no? Es una forma de incentivar un almacenamiento, una retirada del mercado de producto, y por tanto que la oferta y la demanda pues esté más equilibrada y por tanto se recuperen los precios, ¿no? Bueno, como os digo, pues el último almacenamiento privado se activó en la campaña 19-20, perdón, en el inicio, se activó aquí porque esta caída, pues unido a los aranceles, pues ya era algo pues que realmente estaba poniendo al sector pues patas arriba, ¿no? Y bueno, pues ya se activó y bueno, costó, pero finalmente, tras 4 periodos en los que se abrieron varias licitaciones donde los operadores pudieron lanzar sus ofertas, se consiguió almacenar suficiente producto como para salir un poco del atolladero, y además unas previsiones de cosecha más bajas, pues lo que hizo es, bueno, pues cambiar un poco la psicología del sector e incrementar ese nivel de precios. Ese es un mecanismo que está ahí en la OCM, que es obligatorio, que cuando lo decide la Unión Europea, bueno, pues obligatorio para todo aquel que quiera ofertar, pero está contemplado en lo que es la OCM, ¿vale? Bien, por otro lado, y esto es una novedad, este mismo reglamento lo que ha incorporado en su última revisión es un artículo, el artículo 167 bis, que lo que establece son normas de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado del aceite de oliva. Esto lo deja en manos de los Estados miembros, es decir, si España, por ejemplo, viera que hay una situación de grave desequilibrio del mercado, pues puede adoptar medidas, mediante una orden ministerial podría poner en marcha pues una retirada obligatoria de producto. Dice, oye, hay unas disponibilidades de producto tremendas, en España están cayendo mucho los precios, no somos capaces de comercializar todo lo que tenemos en stock, todo lo que hemos producido y todo lo que
la partida pequeña normalmente de importaciones que realizamos. Entonces vamos a obligar a todos los operadores a que el 10, el 15%, el 20% del aceite de oliva que producen lo retengan, lo almacenen y progresivamente ya se le irá dando salida al mercado, ¿no? Pues oye, otro mecanismo muy parecido, ¿no? Que en este caso pues deja un poco más de libertad a los Estados miembros a que tomen sus propias decisiones en base, pues bueno, a unos criterios objetivos, ¿no? A que haya realmente un desequilibrio y un riesgo pues de pérdida de rentabilidad, ¿no? Pues bien, eso ha sido una batalla porque, bueno, pues la verdad que anteriormente solamente estaba este artículo disponible para el sector vitivinícola, y bueno, pues el aceite de oliva bueno, consideraba que era necesario, ¿no? Y sobre todo España, ¿no? Desde esa posición de liderazgo, bueno, pues lo había estado reclamando durante muchísimo tiempo a la Unión Europea para que habilitaran un mecanismo de este tipo. Luego ya tenemos dos mecanismos que ayudarían a estabilizar un poco esos precios y a amortiguar esa oferta y esa demanda. Después tendríamos, bueno, lo que es mecanismos pues, voluntarios, ¿no? El primero de ellos creo que merece la pena pues, tratarlo, ¿no? Que os lo explique. Este es un tema que se trabajó muchísimo en cooperativas también agroalimentarias de España y que, bueno, podemos decir que es la primera vez que se aprueba un mecanismo de este tipo para un producto agroalimentario. Luego, creo que ya os digo, es interesante que lo conozcáis. Efectivamente, bueno, pues los mecanismos voluntarios no tienen la misma efectividad que un mecanismo obligatorio. O sea, no es lo mismo que te aplique el Estado un artículo 167 y que diga, venga, todo el mundo a retirar, que lo haga el que quiera, ¿no? Básicamente. Entonces, no es exactamente el que quiera, pero os cuento. Vimos que el artículo 209 de la OCM, de este mismo reglamento, lo que decía es que, oye, aquellas asociaciones de productores y asociaciones de productores podrían llegar a acuerdos para retirada de producto, almacenamiento, no venta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, basándonos un poco en ese artículo, bueno, pues lo que consideramos es que las asociaciones de productores, pues ¿quiénes son realmente? Una cooperativa cumple a la perfección con una definición de asociación de productores. Y una asociación de asociaciones de productores, pues oye, Cooperativas Agroalimentarias de España la cumplía también perfectamente, ¿no? Entonces se presentó una propuesta. ¿Y en qué consistía esta propuesta? Se decía, oye, en la campaña en la que las disponibilidades, y entendiéndose disponibilidades, stocks de partida, existencias con las que inicias la campaña, más la producción que estimas, que vas a calcular, que muchas veces hay algunas desviaciones, pero bueno, generalmente son muy, muy ajustadas. Más luego la cantidad que estimas que vas a importar, en base también a un poco a lo que ha pasado años anteriores. Si esa cantidad, si ese volumen que tú estimas supera en más de un 25% a lo que va a poder absorber el mercado, a lo que va a poder consumir España en su mercado nacional y a lo que va a poder exportar España a los mercados internacionales, que también es una estimación, pero más o menos por las curvas, por los datos históricos, sabes que te mueves en una horquilla. Si superas ese 25%, pues todo lo que superes, es decir, lo superas en un 35%, pues podrías retirar un 10%. Lo superas en un 40%, podrías retirar un 15%. Lo superas en un 50%, podrías retirar un 25%. Es decir, todo el excedente que sabes que no se va a vender sí o sí, quédatelo y almacénalo, ¿vale? ¿Cómo era el mecanismo? ¿Cómo lo habíamos diseñado? Bueno, pues efectivamente haciendo ese cálculo, y entonces, bueno, si se daba esta situación, en caso de que se diera, se convocaba una reunión, un comité, se constituía de representantes de asociaciones de productores, o sea, un comité de representantes de cooperativas. Y este comité decidía inmovilizar. ¿Sí o no? Oye, si decía que no, por las razones que fuera, pues no se activa el mecanismo y seguimos igual. Si decía que sí, almacenamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la siguiente campaña, cuando ya teníamos los datos de nuevamente disponibilidades estimadas para la campaña próxima. En ese caso se volvía a repetir el procedimiento. Si las disponibilidades estimadas iban a superar el 25%, mejor dicho, el 125%, ¿vale? De las necesidades medias, pues lo que hacíamos era repetir el procedimiento. Si no, pues se ponía en el mercado, es decir, se dejaba libre y cada operador era autónomo para decir, pues vendo o no vendo. Bueno, esto fue un trabajo, pues ya os digo, muy largo, de mucho tiempo,
y de muchas reuniones con la Dirección General de Competencia, con la Dirección General de Agricultura en Bruselas, con Competencia de España, con Agricultura de España. Y bueno, pues finalmente podemos decir en fin, que está aprobado, que no es el mecanismo ideal, por supuesto, pero que en situaciones como esta, que no dejan los precios de caer y que el almacenamiento privado no funciona ni siquiera, pues oye, teniendo en cuenta, y es una cosa muy importante que no la he comentado, que el sector cooperativo en este sector representa el 65% del total de la producción, es decir, el 65% del aceite de oliva que se produce lo producen las almazaras cooperativas. Las almazaras privadas, las almazaras industriales producen el restante 35%. Es verdad que aquí solo entran lo que son las cooperativas, pero si entraran todas las cooperativas, estás retirando del mercado pues, una producción muy importante. Ahora bien, que se benefician otros de esta medida, que no están adquiriendo ningún sacrificio, las almazaras industriales, como por ejemplo, pues sí, eso es verdad. Pero son medidas, son mecanismos que para situaciones pues, absolutamente críticas pues, pueden venir bien para bueno, pues, el bien común del sector, ¿no? Bien, ¿y qué más mecanismos voluntarios o qué más proyectos nacieron? Bueno, pues se desarrolló un plan estratégico también dentro de Cooperativas Agroalimentarias de España y un poco haciendo referencia a ese gran peso que tienen las cooperativas en el sector, ¿no? Ese 65% de la producción de todo el sector. Teniendo en cuenta que somos líderes mundiales, las cooperativas de España agrupan el 65%, o sea, tienen las cooperativas muchísimo protagonismo en este sector. Pues se dijo, oye, pues el crear acuerdos, el aunar esfuerzos entre todas las cooperativas y el diseñar pues, proyectos en común, pues puede ayudar, ¿no?, a asegurar esa viabilidad del sector y disminuir la volatilidad de los precios a lo largo de la cadena. Nace un proyecto que se basa en eso, ¿no?, en un poco en llegar a acuerdos en común. Y bueno, pues ¿en qué se basaba? Pues en crear una cooperativa de segundo grado, para comercializar de forma conjunta pues, aceite de oliva a granel, bueno, pues para contar con mayor presencia en los mercados, para ser más competitivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué exigencia se pedía a los miembros de esa cooperativa de segundo grado? Bueno, en primer lugar, un compromiso de permanencia de 1 año. O sea, la cooperativa que quisiera formar parte de esta cooperativa de segundo grado, un compromiso de permanencia de 2 años. Perdón, de 1 año. En segundo lugar, que todo su aceite a granel, es decir, el proyecto de envasado, si yo tengo una marca y pongo en el lineal pues, determinadas botellas de mi marca a la venta, yo puedo seguir operando, puedo seguir comercializando ese producto sin necesidad de llegar a un acuerdo con nadie. Pero todo el aceite que venda a granel a otros operadores y demás, lo gestiono, lo canalizo a través de esta cooperativa de segundo grado. Bueno, pues el proyecto nació inicialmente, o se estuvo gestando, ¿no?, con 12 cooperativas de primer grado y 3 de segundo grado, que entre todas pues, juntaban un volumen de unas 235.000 toneladas de aceite de oliva a granel, que representaban en torno al 15 o el 18% del mercado nacional de comercialización de este producto, ¿no? Por tanto, bueno, pues el hecho de que en vez de en manos de 100, 200 operadores, 20, me da igual, esta cantidad, pues estaba en manos de una sola entidad, ¿no? Y por tanto se podía gestionar mucho mejor y por tanto se podían afrontar las crisis mucho mejor. Esto nace, también es verdad, antes de tener el 167 bis, y bueno, pues obviamente ha habido un antes y un después, en el sentido de que un mecanismo obligatorio pues no hace tan necesario, ¿no?, pues el llegar a acuerdos de este tipo, aunque siempre son pues, interesantes de cara a ganar pues, posicionamiento o mejorar tu posicionamiento en el mercado. Bien, en los estatutos bueno, se constituía sobre la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, el compromiso de entrega total de aceite de oliva a granel que os he comentado, y bueno, la compatibilidad con el derecho a la competencia pues estaba claro, ¿no? La cuota de mercado era relativamente reducida, entre un 15 y un 18%, y bueno, pues la propia naturaleza de las cooperativas bueno, pues amparaba, ¿no?, esta iniciativa, porque las cooperativas de primer grado se permite, obviamente, que se integren en una de segundo y, bueno, pues la nueva entidad, ¿no?, establecía que se entregara la totalidad de la producción a esta entidad y, por tanto, bueno, pues la obligación de sus miembros de no competir con ella. Eso es un poco las medidas, como os digo, obligatorias, almacenamiento privado, el 167 bis,
voluntarias, proyectos de acuerdos de colaboración que hagan, bueno, pues agrupar oferta y reducir competidores del mercado, y luego el 209 pues como una vía un poco de escape en situaciones críticas, ¿no? Y bueno, pues ahora quería entrar en lo que es el papel de la fundación, ¿no? En lo que es la regulación del mercado, ¿no? Seguramente lo habéis intuido, porque en las primeras diapositivas os ponía esto, ¿no? Cuáles son nuestras principales actividades, y os remarcaba que lo que es el almacenamiento pues constituye nuestra principal fuente de ingresos. Bueno, pues efectivamente somos un poco el colchón, ¿no? Para esas situaciones de excedentes y de altas disponibilidades en las que se activa algún tipo de mecanismo de este tipo, aunque no se active tan bien, pero si se activa con mayor motivo, pues lo que hacemos es poner a disposición del sector nuestros centros de almacenamiento. Somos o tenemos la mayor red de almacenes de todo el mundo, ¿vale? Con una capacidad mayor de los 300 millones de kilos, ¿vale? Y a día de hoy, pues contamos con 11 centros activos. Los centros se ubican pues, en las principales regiones productoras. Como os he dicho antes, pues Castilla-La Mancha, Andalucía primero, Castilla-La Mancha y Extremadura. En el caso de Andalucía, pues tenemos un centro en la provincia de Granada, 3 en Jaén, 4 en Córdoba y 1 en Sevilla. En el caso de Extremadura tenemos 1 en Badajoz, en Villafranca de los Barros, y en el caso de Castilla-La Mancha, 1 en la provincia de Toledo, en Mora, en el municipio de Mora, ¿vale? Entonces, bueno, tiene todo el sentido que estén ubicados por razones logísticas cerca de los núcleos productivos, y como os digo, bueno, pues sirve un poco de colchón. Son instalaciones, muchas de ellas muy antiguas. Mira, ahora las vais a ver. Algunas, bueno, yo considero que son verdaderas joyas arquitectónicas, ¿no? Como esta nave bueno, pues que tenemos en uno de nuestros centros, y este interior de una nave en Montoro, en el almacén de Montoro en Córdoba, donde, bueno, pues se han celebrado incluso bodas, eventos y demás por bueno, pues la singularidad del edificio, ¿no? Aquí, como curiosidad, bueno, pues veis una serie de losetas, ¿no? Como si fueran plazas de garaje, que se levantan, y ahí es donde se almacena en esta nave el aceite, ¿no? Estamos hablando de depósitos estos que tienen una capacidad de en torno a 15, 20.000 kilos, ¿vale? Después tenemos otros pues de más, una construcción más reciente. Estos tienen una capacidad de 150.000 kilos cada uno de ellos, están ubicados en el almacén de Puente Genil. Tenemos otra batería de los mismos depósitos en Atarfe, en Granada. Y bueno, pues nada, hemos ido incorporando mejoras y ganando en eficiencia, pues colocando también placas solares y demás. De todas formas, son instalaciones, como os digo, pues que tienen muchos años y que poco a poco se van acondicionando y se van adaptando a las necesidades del sector. Y bueno, y por último, creo que más o menos voy cumpliendo los tiempos. Ahora pues os voy a contar un poquito más cuáles son algunas de nuestras otras actividades, ¿no? Ya os digo que ya dejo al margen todo lo que es la gestión de mercados, y bueno, pues me centro en una parte un poquito más lúdica, si acaso. Estamos poniendo en marcha un proyecto de certificación de la calidad. Lo que queremos es ser transparentes, lo que queremos es que las empresas se unan, que reforcemos la calidad, y que al final pues a nuestros aceites se les otorgue, ¿no? Pues una certificación que sea pues como un marchamo, ¿no? De calidad que digamos pues les posicione mejor en los mercados, no solo en el mercado nacional sino también en el internacional. Yo creo que como líderes, ¿no? Pues es necesario trabajar en proyectos de este tipo. Después, bueno, pues estamos trabajando mucho con lo que es la parte de salud, ¿no? O sea, el aceite de oliva es la grasa más saludable, y tenemos la suerte de ser los principales productores, y además de un producto de excelente calidad. Luego, bueno, pues lanzamos publicaciones, apoyamos estudios de investigación que van relacionados con, oye, qué beneficios tiene la ingesta, ¿no? de aceite de oliva en nuestra dieta para la salud, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esa parte de investigación la vamos a seguir llevando, como es lógico. Otros proyectos, pues bueno, estamos ahí tratando de materializar algunos acuerdos para tener laboratorios, para ampliar la red de laboratorios y para así dar más agilidad a lo que es el control y las transacciones comerciales, ¿no? Para análisis de muestras, análisis de partidas de aceites de oliva. Esa es otra de las áreas de actuación. Tenemos una parte pues, más cultural, para acercar un poco al consumidor pues, todo lo que hay detrás del aceite de oliva, bueno, pues,
las piezas, ¿no? Así un poco históricas que hemos rescatado desde hace años, pues tenemos en el almacén de Mora, precisamente en Toledo. Si algún día os pasáis por ahí, está a 20 minutitos de Toledo o a 1 hora de Madrid, pues tenemos el Museo Felipe Begue, ¿de acuerdo? Que se inauguró pues hace ya unos 20 años y bueno, pues albergamos pues diferentes visitas de estudiantes, de particulares, etcétera. Y luego, bueno, pues tenemos un escaparate, que es una tienda que está en Madrid, en pleno centro, al lado de Alonso Martínez, a los que conozcáis Madrid, que es la comunal que lleva la tira de tiempo. O sea, fijaros que aquí estas son imágenes del año 1961, cuando bueno, pues el aceite se servía, pues fijaros, a granel, con unos émbolos, ¿no? Y iba los clientes con sus botellas y rellenaban allí el producto, ¿no? Bueno, pues obviamente la esquina no ha cambiado, el lugar no ha cambiado, pero el interior pues bastante, ¿no? Esta es una reforma integral que se hizo en 2021. La planta baja se hizo también para hacer catas, eventos, bueno, pues todo tipo de actividades, está abierta al público, y esta parte pues más dedicada a la exposición y venta, ¿no? Entonces tenemos pues referencias de todas las comunidades autónomas. Somos la tienda con más referencias de toda España y seguramente de todo el mundo, y además con unos aceites pues muy especiales, muy del segmento quizás gourmet, ¿no? Y bueno, pues hemos habilitado un portal de e-commerce también pues para hacerlos llegar el producto no solo aquí a nivel nacional, sino también a algunos países de la Unión Europea, y contribuir a esa mayor pues, divulgación de todo lo que es las características del producto. Por mi parte, nada más. No sé si he corrido mucho o poco, pero bueno, más o menos ya os he dado unas pinceladas de quiénes somos y ya os digo de un poco de cuál es la situación del sector y los mecanismos de gestión de oferta que existen. Muchas gracias. Oye, Iñaki, no, pues muchas gracias a ti. Muy interesante la exposición. Solo te ha faltado decir que a los asistentes a la jornada les haces un descuento en la comunal. También se les hace. Oye, no, yo creo que ha quedado, vamos, a mí me ha encantado. Yo creo que no conoce el sector del aceite de oliva, pues seguro que le ha venido muy bien. A los que lo conocíamos poco, pues nos ha venido fantástico para conocerlo más. Y así que nada, pues te agradecemos mucho, Iñaki, la amabilidad de haber estado un rato hoy con nosotros y con todo el alumnado del curso. Y nada, ya sabes, aquí en Cooperativas Agroalimentarias, pues es tu casa. Así que Muy cuando bien. quieras, encantados de tenerte y volveremos a llamarte para estos temas. Encantado, Tomás. Pues muchas gracias. Nos despedimos a los que nos están escuchando. El mes que viene tenemos la siguiente, ¿vale? No os olvidéis. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, Iñaki. Un abrazo, Adiós. gracias. Un Hasta saludo. Hasta luego. luego.